Estoy tratando de leer el meme literalmente como se me es presentado y dice así: sé feliz, vive la vida al máximo. Bienvenidos una vez más a su podcast, No Memes y Memes. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la felicidad. Así que iniciamos. Siempre escuchamos esa frase motivadora en donde quiera que te encuentres, en el ambiente donde estés, que la vida solamente es una y nacimos para ser felices. El problema es que la definición de la felicidad es muy subjetiva y muy particular. Cada quien pudiera ser feliz a su manera y cada quien pudiera ser la felicidad se pudiera convertir en su futura felicidad, pero tu felicidad de hoy también se puede convertir en tu futuro infierno. Así que hoy vamos a tratar de presentar dos ángulos diferentes sobre el punto de vista que a veces tenemos sobre la felicidad. Hace unos días hablaba yo con un amigo y me decía él que la felicidad, en su opinión, es una decisión. Es algo que tú tienes que decidir todos los días, ser feliz. Creo que yo he estado convencido de esto también por mucho tiempo y no dudo de que aún todavía pienso lo mismo. La de felicidad es algo con lo que tú tienes que decidir. Si tú escuchas mis podcasts todos los días, que tienes la oportunidad de escucharlos, cierro con esa frase: recuerde que ser feliz es una decisión que le corresponde a usted, o es una decisión personal, y yo quiero que usted desee a sí mismo ser feliz. Cuando nosotros miramos una sociedad que tan feliz es, podemos mirar en nuestro entorno, y en una ciudad es más fácil de mirarla que en un pueblo pequeño, porque creo que una felicidad en una ciudad se puede mirar con cierta facilidad los comportamientos de una sociedad más a fondo que en una comunidad pequeña. Si usted vive en una ciudad, en una metrópoli, fácilmente va a poder mirar mucho vagabundo, y lo primero que usted podría pensar es que ellos no son felices. Yo creo que estoy de acuerdo que no son felices porque hay un estado de ellos que ya se está alejando de sí mismo, que ese estado se llama su propia voluntad. ¿Cómo llegaron ahí? Vamos a tratar de entenderlo hoy, no para criticar su situación, sino para poder aportar un poquito sobre su situación, pero también para prevenirlo entre nosotros, porque creo que en la casa del jabonero el que no cae resbala. Si yo me preguntara por qué hay tanta gente tan feliz, me recuerda una cita bíblica. Exactamente estamos hablando de Juan, el Evangelio Juan de capítulo 9, y había ustedes lo pueden leer todo, Juan, desde capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo, yo le diría que lea todo el capítulo hasta el versículo 41. Y en eso, en esa escena, los discípulos le preguntan a Jesús si el hombre que está ciego porque pecó o porque pecaron sus padres. ¿Cuál es la razón por la que él naciera ciego? Jesús les contesta: ni él pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Y eso me conecta hoy en día a preguntarme, ¿por qué habrá tanto homeless? ¿Por qué homeless es una palabra a propósito en inglés, ¿verdad? Para los que nos escuchan en español, que significa vagabundo o sin casa, persona que vive en la calle. ¿Por qué habrá tanta gente que vive en la calle? Y la respuesta yo creo que de Jesús sería la misma. No tiene la culpa ni él, ni tienen la culpa sus padres. Es así porque es de una manera en que Dios, las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Y cómo se pueden manifestar las obras de Dios en él? Pues a través de lo que hagamos, los que podemos ver, los que podemos conceptualizar su situación. El problema de llegar al estado de ser vagabundo o ser alguien que vive en la calle no es precisamente o vamos a decir, todos los factores son importantes, pero hay algo en común que tienen todos, y en su mayoría de ellos es que la fuerza de voluntad muy individual se está destruyendo, está muriendo. La voluntad por no salir de la situación en la que están, la voluntad por no comer bien, sino solamente sobrevivir, la voluntad no de dormir, sino solamente reposar, la voluntad de caer donde tienes que caer y ahí quedarte en la noche. Es una voluntad que pareciera que se está convirtiendo en un estado de conciencia propio, donde así lo están mirando ellos todos los días normal. Y creo que es una pregunta que todo el tiempo nos hacemos a los que no estamos en esa condición: ¿por qué esa persona está ahí? Y creo que no se trata ni de justificarla, pero tampoco se trata de crucificarla, ¿no? O de fusilarla por la situación en la que está. Yo creo que si nosotros tenemos en mente que ellos están perdiendo un estado de voluntad propio, los que todavía tengamos voluntad, creo que vamos a poder entenderlos. Y el prejuicio y el juicio, y esos juicios temerarios de juzgarles por qué están ahí, van a poder ayudar a que sean unos juicios sanos. Y también aquellas justificaciones que no aportan nada podrían convertirse entonces en aportaciones en las que pues pudieras ayudar, número uno, para aquellos que están ahí de una manera diferente, pero también número dos, todos en este mundo estamos en el riesgo de vivir en una situación así. ¿Cómo poder prevenir vivirlo desde nuestra individualidad, desde nuestro nosotros? La felicidad, para quienes pensamos que consiste en un estado de decisión, pues vamos a trabajarlo desde dos maneras, ¿no? Desde el punto de decisión y el punto de un trabajo interior. Los mayores obstáculos para nuestra felicidad son las limitaciones autogeneradas, como el creer que no somos dignos de la felicidad. Tengo la oportunidad de poder platicar a veces con gente que está en una situación muy cercana o muy en un estado de pobreza extrema en Estados Unidos, y cuando he platicado con ellos empiezan a echarse las culpas a su pasado. Es que para mí es difícil, es que para mí no es esto, es que para mí no es otro. Y por lo tanto empiezo a mirar yo que algunas otras personas tienen un pasado muy similar, pero sin en cambio han podido salir de ello. Y yo creo que lo hablan alrededor de 50 millones de inmigrantes que llegan al país con limitados $5 en la bolsa, y que en 10 años pueden estar viviendo en una situación totalmente diferente. Creo que la diferencia entre estas dos escenas es que uno tiene voluntad y hambre de decisión, y el otro la tiene en un estado de degradación donde su voluntad está muriendo.
donde su estado de dignidad pareciera como que no es suficiente para decir todos los días tengo que trabajar y luchar por esto, porque me lo merezco, porque merezco estar bien, porque merezco que mi familia esté mejor, porque merezco aportar más a mi comunidad, porque merezco aportar más a mi iglesia, porque merezco aportar más a mi escuela, a mi vecindario, a mi propia familia. Si tú no tienes ese sentimiento digno de ser feliz, pues entonces tampoco vas a sentir que mereces las cosas buenas de la vida, las cosas que te hacen feliz, y eso será exactamente lo que te impide ser feliz. Ahora, no te preocupes para aprender a ser feliz, porque no hay exactamente una fórmula de la felicidad más que la decisión en este caso. La ciencia confirma que la felicidad es una elección. Depende de nuestra elección en que nos centramos. Por lo tanto, elige la felicidad, elige concentrarte en las cosas buenas que te rodean. Empieza por sonreír mucho, agradece lo que tienes, medita durante 5 minutos al día. Puedes tomar algo fresco, puedes dedicarte tiempo para ti mismo. Eso sería un buen inicio de darle a tu cuerpo ese sentido de la felicidad. Porque esto se le llaman ejercicios para ser feliz. Ahora, la diferencia entre personas felices y las personas exactamente infelices o extremadamente infelices no es que un grupo se sienta triste, ansioso, deprimido y el otro no. La diferencia es la rapidez en la que se recuperan de ciertas emociones dolorosas. La felicidad no es una cosa que te sucede, es una elección, pero también requiere esfuerzo. Son pequeños hábitos que a medida de que vas a ir alegrando a través de tu optimismo, te crearán alegría y vas a sentirte motivado de practicarlos mucho más constantemente. Y eso va a persistir en que tú vas a ir despertando en ti la inquietud de no esperar que alguien más te haga feliz, porque posiblemente la espera podría ser eterna. Ninguna persona o circunstancia externa puede hacerte feliz. Solo lo puedes hacer tú mismo. Ahora, cuando hablamos sobre la felicidad, que es un trabajo interior, las circunstancias de la vida seguramente nos estarán enfrentando, pero esas circunstancias les tendríamos que dar una fórmula matemática. Le vamos a decir que el 10% de las circunstancias de la vida van a poder dictaminar nuestra felicidad y el otro 90% de las circunstancias en la vida las vamos a hacer optas para ser felices. Y cuando digo que el 10%, pues evitar vivir una situación difícil en la vida, la pérdida de un ser querido, pasar una enfermedad, seguramente no es fácil de sobrellevar. Quedarte sin empleo, tener un hijo en situaciones difíciles, vivir en un estado de pobreza, no podrán ser inevitables. Pero lo que sí es inevitable es que tú decidas, ¿verdad?, que cómo lo vas a vivir. En el 90% de esta situación, tú te puedes encontrar en los estudios sobre los países más felices, y creo que nos vamos a sorprender que uno de los países más felices, a medida que ustedes los busquen, se van a encontrar que no precisamente son los países donde la gente tiene un mayor poder adquisitivo, sino es donde aprenden a ser felices con lo que tienen. Ser feliz, ¿verdad?, sigue siendo una actitud de estarla viviendo de acuerdo a lo que eres. Lo divertido es que la felicidad muchas veces se encuentra cuando dejas de buscarla. Disfruta cada momento, espera milagros a la vuelta de la esquina, pero no dependas de ellos. Tarde o temprano se vas a encontrar con una solución a tu problema. Sea lo que sea, en lo que te concentres, verás más de ello. Elige concentrarte en las oportunidades, elige concentrarte en lo bueno, elige concentrarte en la felicidad que crea tu propia
felicidad. Vamos a regresar en el siguiente corte, ¿verdad? Con un poquito de desmenuzada de este pensamiento que les acabo de leer. Regresamos. Creo que en este mundo del este milenio, ¿verdad?, que nos ha tocado vivir, si nosotros pensamos en la felicidad, por alguna razón la conectamos todo con el dinero, todo con el poder adquisitivo. Yo tengo un tío, para los que me conocen, la gente muy cercana que escuche este podcast sabrá seguramente a quién me refiero. Yo puedo pensar que él es uno de los hombres más felices del mundo, cuando menos así pareciera, y si no lo es, lo ha sabido ocultar muy bien. Es un hombre que tiene casi 80 años y muy dinámico, muy hospitalario. Él no da lo que le sobra, sino da lo que tiene. Él no se preocupa por vivir en lujo, sino por vivir en lo que tiene hoy. Él no se preocupa por lo que va a tener en 20 años, sino cómo va a vivir este día y mañana. Él ni siquiera quiere pensar en lo que va a comer mañana, sino solamente se preocupa por lo que va a comer en la siguiente media hora. Y algunas veces nos reímos de él porque tiene una frase que dice muy particular, su eslogan, lo vamos a decir así, que dice: no te apures para que dures. Esa es la realidad, es una frase auténtica de él, de no te apures para que dures. Y si la desmenuzamos a un español un poquito más técnico, diríamos, como no trates de afanarte, no trates de preocuparte, no trates de aferrarte para que tu vida sea larga. Y pareciera que este hombre, a pesar de ser uno de mis tíos de los que vive en pobreza extrema, y cuando me refiero a pobreza extrema, no me refiero a que vive bajo de un puente ni que vive de vagabundo, vive en un estado donde seguramente tiene para comer mañana, pero no estoy seguro si él está preocupado por comer la semana que viene. Es un hombre donde él decide vivir una vida con austeridad, que seguramente también es un hombre con defectos, pero también tiene muchas virtudes. Y esto me reconecta a el libro de Eclesiastés. En el capítulo 1 dice, en el verso 2, para ser directo, ¿dónde va? Dice así: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque ¿qué provecho tiene el hombre que todo su trabajo, con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo,
y sus giros vuelven del viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. El lugar donde los ríos vinieron, ahí vuelven para recorrer de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? ¿Lo mismo que será? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo que se puede decir: he aquí todo es nuevo. Ya fue con los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Todo es vanidad. Y yo creo que ahí está la clave de la felicidad, en que no todo debe de girar alrededor del dinero. No todo debe de girar alrededor de lo que tienes o de lo que quieres tener. Ni tampoco todo debe de girar en cuánto más eres tú que los demás, sino, como nos dice aquí en Eclesiastés 1, del 2 al 11, es que al final del día, cuando tú dejes de existir en este mundo, la tierra girará en la misma dirección y el sol saldrá y se esconderá por el mismo lugar. Regresamos en el siguiente corte. Estamos de regreso y ahora, ¿cuál es el punto de partida para ser feliz? Hay una canción popular de Mijares, que no recuerdo nada de su letra, en particular de lo que dice la canción. La única frase que recuerdo es que dice: pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Y cuando podemos pensar sobre cuál es el punto de partida para ser feliz, yo creo que ahí está el punto de partida. Hablábamos al principio sobre una cita de Juan, el Evangelio de Juan 9, sobre el ciego, donde Jesús decía que no era ciego porque sus padres o él habían pecado, sino para la gloria de Dios, en él a través de las obras de Dios mismas. Y luego leímos una parte de Eclesiastés en el capítulo 1 sobre ¿qué nos dice la palabra sobre todo es vanidad al final del día, cuando trabajas para vivir y vives para trabajar? Y luego nos encontramos con un pensamiento sobre aprender a vivir sin estar viviendo alrededor de cuánto tenemos o cuánto puedo hacerlo. Y hablamos también sobre los momentos de la vida que seguramente la vida nos traerá, como crisis emocionales, donde tendremos que buscar no perder nuestra voluntad propia por vivir y ser felices. Y creo que si vamos encontrando el punto común entre estos 3 o 4 puntos en el cual estuve hablando hoy en este podcast, la felicidad consiste en no separarte de Dios, en estar conectado con Dios. No todo el tiempo vas a tener salud, no todo el tiempo tendrás un estado emocional en el que
precisamente tú podrás absorberlo solo, ni todo el tiempo estará la persona correcta a tu lado. Pero me remonta una vez más a una cita bíblica de Romanos 8:28, donde dice que ya sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas te ayudarán para tu bien. A los que conforme al propósito son llamados a ser santos. Seguramente nunca perderás la voluntad de vivir bien, de tener tu dignidad bajo tu propia piel, de vivir bien agradándole a Dios. Que la vida te va a poner lo que la naturaleza le da, sí. Que te encontrarás en decisiones que son ajenas a ti, como con la gente que vives, con la gente que trabajas, sí. Cómo tú las manejas es una decisión muy propia tuya. Cómo tú las haces es una decisión de ellas. Qué evento haces en la vida es una decisión muy propia tuya. Dios, todo lo que hace es bueno, ¿no? Te invito a que leas Job 2:10 y podrás encontrar cuál es la posición de Job ahí en esa situación. Es una decisión muy propia, pero es una decisión en la que la primera persona a la que tienes que tratar de ser feliz es a ti mismo. La regla de aquel que viaja en el avión, cuando el avión se encuentra en turbulencia y debes de ponerte la máscara de oxígeno, antes de ayudar a los que están a tu lado, asegúrate de ayudarte a ti mismo para que tengas toda la fuerza y la voluntad de poder ayudar a los otros. En el momento que tú te dejes caer y que empieces a perder la voluntad, el siguiente paso será perder la dignidad. Y entonces no podrás ser feliz. Regresamos al tema de por qué hay tanto vagabundo en el mundo. Cómo poder ayudarlos. Yo creo que la primera cosa, antes o después de darles de comer por ese día, es empezarlos a recordar que deben de tener una voluntad por salir adelante. Una voluntad por la que vivir. Es una tarea muy difícil, porque su voluntad propia está más allá a veces de su propio carácter. Pero es lo mínimo que puedes hacer. En cuanto a ti mismo para ser feliz, decídete hoy a ser feliz. Y hoy cierro con esta frase de todos los podcasts que tú puedes escuchar en mi programa. Es: decídete a ser feliz, porque es una decisión muy personal que solamente te toca a ti. Y además te invito a que compartas este podcast, este episodio, con solo una persona, para que le ayudes a encontrar ese pensamiento de ser feliz como una decisión muy personal. Lo puedes hacer a través de Facebook, lo puedes compartir a través de WhatsApp, lo puedes compartir a través de Twitter, a través de lo que tú quieras o a través de un mensaje. En la parte de abajo puedes mirar que dice compartir o share. Y es ahí donde puedes copiar el link y compartirlo a tus mejores amigos, a tus conocidos, a quien tú gustes. Ese es el regalo de la felicidad, dar a otros lo que es gratis. Debes de vivir la vida al máximo, pero siempre agradándole a Dios. Que tengas buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos escuchamos en la próxima.